Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de esto, Jesús se apareció otra vez a sus discípulos a orilla del mar de Tiberíades. La aparición sucedió así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: nosotros también vamos contigo. Salieron y se embarcaron con él, pero aquella noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba en la orilla del mar, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les preguntó: muchachos, ¿tienen algo para comer? Le contestaron: no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y luego no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Al oír Pedro que era el Señor, se puso la ropa, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los otros discípulos vinieron en la barca arrastrando la red, porque no estaba muy lejos de tierra, solo a unos 100 metros. Cuando saltaron a tierra, vieron preparadas unas brasas con un pescado sobre ellas, y también pan. Jesús les ordenó: traigan algunos de los peces que acaban de pescar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red a la tierra, la que estaba llena de 153 peces grandes, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo repartió, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Esta es palabra de Dios. Buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a comentar el Evangelio del día de hoy. En este Evangelio se nos hace énfasis en una nueva aparición de Jesús a sus discípulos. Y la verdad que son numerosas las apariciones de Jesús a las mujeres, a los discípulos, a los peregrinos de Emaús, a los 11, cuando estaba Tomás, cuando no estaba Tomás, y en esta ocasión, cuando estaban los discípulos, se habla de 7 discípulos que estaban a la orilla del mar. Entonces, con estas apariciones de Jesús, que son recogidas en distintos evangelios, se nos quiere entregar la idea de que la resurrección de Cristo es una idea muy importante, muy central para el cristiano. Y por eso que en otro texto bíblico se nos dice que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Por lo tanto, es indudable que para fortalecer la fe de los cristianos de esa época y para nosotros, esa es una idea muy importante. El relato también, ¿cierto?, nos muestra que Simón Pedro estaba a la orilla del lago Tiberíades y salieron a pescar. Lamentablemente no pescaron nada y vuelven, ¿cierto? Y Jesús les encomienda que echen las redes a la derecha de la barca. Y ahí ocurre, ¿cierto?, la pesca milagrosa y pescan una cantidad impresionante de peces y que finalmente logran, ¿cierto?, seguir estas instrucciones que Jesús les da. Sin embargo, hay un hecho que llama poderosamente la atención.
es que nuevamente ocurre que los discípulos no reconocen a Jesús. Ya en otros, también había ocurrido esto cuando iban los peregrinos de Maús, tampoco lo reconocieron. Entonces uno se puede preguntar qué nos quiere decir eso, cómo lo podemos entender. Y la verdad es que yo, tratando de buscar otros textos, ¿cierto? Llegamos a la conclusión de que a los discípulos, y probablemente también a nosotros, nos cuesta encontrar a Jesús en nuestros caminos, en nuestra vida cotidiana. Y eso probablemente llevó a que los discípulos no reconocieran a Jesús. También Simón Pedro, cuando estaba ahí con sus compañeros discípulos, ¿cierto? Les dice, voy a pescar. Y con esto nosotros queremos graficar que Pedro invita a sus compañeros, a sus discípulos también, a realizar un trabajo. Considerando, ¿cierto?, que hoy día es el día del trabajo, queremos resaltar esa actividad en cuanto debemos considerar que el trabajo es una misión, es una labor, es una oportunidad para servir a nuestros hermanos, a la sociedad en la cual pertenecemos. Y cuando este trabajo se torna rutinario, como al parecer le estaba ocurriendo a Pedro, no logramos los objetivos que nos proponemos. Así que ahí, en esa circunstancia, debemos recordar lo importante que es el trabajo para las personas, ya que también es un derecho humano y que nos da la dignidad de seres como lo somos, de ayudar también en la creación, de algún modo. Finalmente, quiero enfatizar el último elemento que me llama la atención en este evangelio, que es la centralidad que coloca este texto en el compartir, porque Jesús invita a sus discípulos a que le traigan, ¿cierto?, los peces, un pez de los que pescaron, y tenía un pan, y Jesús lo toma y lo comparte con ellos. Y en ese compartir se da también esto que para los cristianos, ¿cierto?, le llamamos la Eucaristía, que también es un momento en que nos acercamos, ¿cierto?, a este mensaje y esta invitación que Jesús nos hace de acompañarlo, porque Él siempre va a estar acompañándonos a nosotros y que debemos tratar de cumplir lo mejor posible todas nuestras responsabilidades en la labor que Él nos haya encomendado. Que así sea. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte.